capítulos. Esta clase, la siguiente, ya es farmacología relacionada a cardiología, ¿ya? Farmacología cardiovascular. Farmacología cardiovascular, los capítulos importantes son antiarrítmicos, digitales, hipolipemiantes y farmacología de hipertensión arterial. Esos cuatro. Luego vamos a farmacología renal, ya después. Entonces, en farmacología cardiovascular es importante los digitálicos, ¿ya? Que son glucósidos cardiotónicos, ahorita vamos a ver, o sea, los glucósidos cardiotónicos están arriba, parte de eso son los digitálicos, ¿ya? Y luego los hipolipemiantes. Los digitálicos, como su nombre lo dice, el fármaco, digamos, más representativo es la que viene de la digital, que es la digoxina, ¿ya? Similares a la digoxina está el lanatócido, C o deslanócido o lanatócido, es lo mismo, ¿ya? Esos dos son los que más se usan. Hay otros más, pero ya no se usan. El más usado y definitivamente el más usado es la digoxina, ¿ya? Dentro de los hipolipemiantes, el más representativo son la atorvastatina. Hay otros como los fenofibratos, la colestiramina, etc. Pero la atorvastatina vamos a enfatizar acá, ¿ya? Mire, la digoxina es, también, hemos hecho ya fisiología cardiovascular, ¿no? Cardiología, todavía no, ¿sí? Entonces, miren, dentro de la escala de tratamiento de la falla cardíaca, recuerdan, hay una escala, primer nivel, segundo, tercero, no sé si cómo será ahora, pero hay escalas, ¿no? Y en la base de la pirámide, ¿quién está? Digital. Arriba están primero los IECAS, ¿no? Los beta bloqueadores, diuréticos, y finalmente, ya para dar el chicotazo al corazón, ¿no? El chicote al corazón es la digoxina, ¿no? Entonces, yo digo que le da un chicotazo, ¿no? Porque tiene un efecto de aumentar la contractilidad cardíaca. Ahora, en estudios han demostrado mejorar qué cosa, la digoxina en falla cardíaca. Mejora disminuye mortalidad y mejora supervivencia, pero no tanto como los de la primera escala. Entonces, si ya vamos, digoxina ya se usa como cuando ya no responde a los demás tratamientos. Por ejemplo, ya estás dando IECAS, ya estás dando agarrador, ya estás dando beta-bloqueadores, ya estás dando diuréticos y aún así persiste la falla cardíaca. ¿Qué nos toca agregar? Digital, en este caso la digoxina. Ya está. Hay otros fármacos que están apareciendo, bueno, no son tan nuevos, ¿no? Los inhibidores de SGLT2, ¿no? Tienen disminuido mortalidad, ¿no? Pero en la base está digoxina, ¿no? Es como tiene un efecto, ¿no? Inotrópico también. ¿Ya? Además, el efecto antiarrítmico, ¿ya? Antiarrítmico. Y eso vamos a ver ahora. Ahora, la digoxina, un detallito, o sea, tiene un efecto antiarrítmico, pero también es proarrítmico, ¿no? ¿En qué casos da arritmias la digoxina? En casos de uso, digamos, prolongado. ¿Qué podría producir la digoxina? La intoxicación digital, que dice, ¿ya? ¿Qué produce? Bloqueos, arritmias, ¿no? Bloqueos, arritmias, la digoxina. Pero también es antiarrítmico. Claro, es antiarrítmico, porque en casos de fibrilación auricular, ¿cuál es la arritmia más frecuente? Fibrilación auricular, ¿no? Pueden usar, algunos les dan digoxina, otros les dan propafenona, por ejemplo, y les va bien, controla bien, solo que la digoxina podría producir intoxicación digital, ¿no? Entonces también podría arritmia, o sea, en este caso bloqueo, ¿ya? Entonces, los digitálicos son glucósidos cardiotónicos. Glucósidos, pues no les llamamos a la glucosa, cardiotónicos, porque tienen un efecto inotrópico positivo, ¿ya? Bueno, esto de la digoxina viene de la digital, ¿no? Que se usaba antes en la medicina popular. Miren, siglo XVIII, Watering documenta el uso de digital para la falla cardíaca. Siglo XIX, años XX, ya se fabrican medicamentos, la digoxina, ¿no? A partir de la digital, ¿no?
Y el siglo XXI ya los fármacos digitálicos se usan con dosis ya controladas, ¿no? Esta es la digital, y ahí viene la digoxina. Recuerden que hoy en día la mayoría de fármacos se producen en el laboratorio de manera sintética, pero en base a principios activos de las plantas, ¿no? ¿Ya? Este esquema es bien importante porque yo les he dicho, cuando ven calcio, ¿a qué lo tienen que relacionar? A contractilidad. Cuando vean calcio es contractilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo miren? ¿Cómo se hace más o menos el efecto de la contracción? El calcio es un ion muy importante para la contracción cardíaca. Recuerden que a nivel fisiológico o fisiopatológico, el calcio, ¿a dónde va? En los músculos. Aquí, en los músculos. ¿A dónde se une? Miren. Se une directamente la troponina C. Se une calcio, troponina C, forma un complejo de troponina C, calcio, en los miofilamentos y finalmente, ¿qué hace? La unión de calcio con troponina C produce contracción, en este caso, cardíaca, ¿no? Por eso es importante el calcio. Y además, miren, el calcio se absorbe, ¿no es cierto? Se absorbe de acá, ¿no? A este medio intracelular, ¿no? Entonces, los antagonistas de calcio, ¿qué son? Van a inhibir la absorción de calcio en este caso, ¿no? Y el túbulo hacia el intracelular, que es otro tema, ¿no? Después tenemos acá bolitas beta 1, antagonistas beta 1, ¿no? Estos inhibidores de la fosfodiesterasa, PDE, fosfodiesterasa, miren, ¿qué hace? Van a inhibir la transformación del AMP cíclico en 5-AMP cíclico, ¿no? Y estos finalmente van a disminuir el calcio intracelular. Por eso los inhibidores de la fosfodiesterasa también, como disminuyen calcio intracelular, disminuyen contractilidad cardíaca, ¿ya? ¿Qué más? Acá hay un retículo sarcoplasmático. ¿Qué es el retículo sarcoplasmático? Es un organelo que almacena calcio. Y en esos casos libera calcio para la contracción cardíaca. Se libera calcio al espacio, ¿no?, intracelular, luego se une a troponina C y aumenta contracción, ¿ya? Pero ya eso es, digamos, de manera general. Lo que nos importa acá, los glucósidos cardíacos. ¿Qué es esta bomba famosísima? La bomba sodio, potasio, ATPase, o sea, utiliza energía, ¿no? Entonces, ¿qué hace la bomba de sodio, potasio, ATPase? Harto conocido. O sea, como usa energía, va en contra del gradiente de concentración, ¿no? Bota ya, del intra al extra, ¿qué expulsa? Sodio. Y después mete potasio, ¿no? Entonces, el glucósido cardiotónico, que es la digoxina, va a inhibir la bomba de sodio. Por tanto, ¿qué va a producir en el intracelular, por ejemplo? A nivel de electrolitos. Acá está la bomba, acá estamos acá. Ya. Entonces, inhibo esta bomba, ¿no? Entonces, la bomba de sodio potasio expulsa sodio del intra al extra contra su gradiente y mete potasio. Si inhibo esta bomba, entonces voy a aumentar el sodio intracelular, ¿no? ¿Qué va a pasar con el potasio? Va a aumentar a nivel extra. Ahí viene la intoxicación digital. Puede producir hipercalemias, incluso severas. ¿Y qué hace la hipercalemia severa? Claro, ¿pero en qué? En diástasis. En diástasis. Entonces, una intoxicación aguda de digoxina, ¿no? También el tiempo, pues, ¿no? Pero no tan frecuente, pero puede producir hipercalemia, ¿no? Que en el extracelular y en el intracelular, que produce hiper. Ya, entonces ahí vamos a ver. Miren, hay varios intercambiadores de calcio y sodio también acá, que son muy importantes en la fisiopatología, ¿no? Lo importante para la contracción es que tenemos que tener calcio intracelular, que se une a la troponina C para aumentar la contracción. ¿Y cómo así la digoxina tiene un efecto de aumentar la contracción cardíaca? ¿Cómo así? Dice que, no directamente, sino indirectamente, dice que al aumentar la concentración de sodio en el intracelular, va a alterar el transportador de calcio y sodio
¿no? Haciendo que se acumule más calcio y más sodio en el intracelular. O sea, en conclusión, al inhibir esta bomba de sodio-potasio que expresa la digoxina, hace que se incremente el sodio intracelular y además el calcio intracelular. Entonces, si hay más calcio, hay mayor poder de contracción cardíaca. Ahorita vamos a ver. Entonces, miren, el mecanismo de acción de las digitálicos, en este caso estamos hablando del más conocido que es la digoxina, va a inhibir la enzima sodio-potasio ATPase, ¿no es cierto? En todas las células, probablemente sí, pero sobre todo en las, porque ¿qué células no tienen bomba de sodio-potasio? Todas tienen bomba de sodio, pero son más selectivos a nivel cardíaco, ¿ya? Entonces, ahora, ¿quién mantiene ese gradiente normal de sodio y potasio en la célula? La bomba de sodio-potasio, es muy importante, ¿no? Entonces, como inhibe la bomba de sodio-potasio a nivel de las células cardíacas, los cardiomiocitos, va a producir ciertas alteraciones eléctricas, ¿no? Entonces, como inhibición de la bomba de sodio-potasio, los niveles intracelulares de sodio aumentan, ¿cierto? Y si sodio aumenta en el cardiomiocito, tienen que relacionarlo a calcio. Aumenta sodio y aumenta calcio intracelular, ¿ya? No es su principal efecto. Su principal efecto es simplemente inhibir la bomba de sodio potasio ATPase directamente, pero indirectamente va a aumentar las concentraciones de calcio. De ahí es que se tiene su efecto de producir mayor contracción cardíaca. Por eso se usa en falla cardíaca, ¿ya? Ahí está, miren. A su vez, dice, el aumento del sodio intracelular disminuye la actividad del intercambiador sodio-calcio. ¿Ya ven? Por eso es que también aumenta calcio intracelular. ¿Ya? Entonces vamos a ver vamos a los efectos. Miren, ¿no? Esta es la bomba de sodio-potasio ATPase. Inhibo la bomba. ¿Qué aumenta? Sodio intracelular. Ese sodio intracelular me lleva a aumento de calcio intracelular. Ese es el intercambiador de sodio y calcio. Este intercambiador normalmente está expulsando calcio y está metiendo sodio también. Entonces lo inhibo. Entonces ese aumento de concentración del sodio al inhibir esta bomba de sodio-potasio ATPase me lleva a aumento de calcio intracelular. O sea, mete más calcio del extra al inhibir. ¿Y para qué quiero calcio? Para la unión de la troponina C. Se une a la troponina C de calcio, ¿no? Y finalmente se activa la contracción cardíaca, ¿no? O sea, puede tener un efecto inotrópico positivo, o sea, aumenta el inotropismo cardíaco, ¿ya? No directamente, sino indirectamente, ¿no? Por eso directamente es más antiarrítmico, pero indirectamente sí tiene un efecto inotrópico positivo. Este efecto inotrópico positivo es directamente por el aumento del sodio o del calcio. Directo. Del calcio. ¿No? El sodio solo estimula el aumento del calcio y finalmente el calcio se une a la troponina. ¿Ya? Entonces, más de lo mismo, miren, ¿qué tal? Bomba de sodio ATPase inhibida. Entonces, el sodio normalmente que sale del intra al extra se inhibe, aumenta concentraciones de sodio. Se altera el intercambiador sodio-calcio, miren, bota sodio y mete más potasio. Solo que es tanto el sodio que hay que es imposible que cuando usa la digoxina es imposible que todo el sodio se elimine. Entonces sigue quedando sodio, va eliminando y me va metiendo este calcio. Y el calcio se va a los miofilamentos, aumenta la troponina C y aumenta la contracción cardíaca. Entonces, si les digo, se explica el mecanismo de las digitálicos, nivel, bomba de sodio-potasio ATPase, aumenta la concentración de sodio, alteran el intercambiador sodio-calcio, aumenta calcio, calcio se une a troponina C y aumenta la contracción cardíaca, un aumento del inotropismo positivo. ¿Ya? Miren esta curva bien interesante también. El gasto cardíaco, ¿no? Es muy importante en la falla cardíaca, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en detalles. Hay falla cardíaca
con Freddy preservado, ¿no es cierto? Hay falla cardíaca como Freddy aumentado incluso, y falla cardíaca como Freddy disminuido. Pero el más frecuente es la falla cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo y disminuido. ¿Han estudiado esto en falla cardíaca del ventrículo derecho? La mayoría de estudios es falla cardíaca del ventrículo izquierdo, ¿cierto? El derecho es poco estudiado, el izquierdo. Entonces miren cómo varía el gasto cardíaco cuando yo uso, ¿no? Cómo varía el gasto cardíaco versus la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. ¿Qué significa telediastólica? Al final, o sea, al final de la diástole, ¿no? Telediastólica. Entonces, ¿cómo aumenta? Miren, y cómo aumenta el gasto cardíaco, ¿no? ¿Qué hace con la presión telediastólica, por ejemplo, en acá? Cuando tengo insuficiencia cardíaca, yo uso digoxina. ¿Qué pasa con la presión telediastólica? A ver, comparen. Lo normal, digamos, es acá. A ver, un puntito acá, ¿no? Acá está tanto gasto cardíaco, me corresponde una presión del llenado del ventrículo izquierdo telediastólico, ¿no? Yo uso digoxina, ¿qué bajo? ¿Ya? ¿Qué más? Ya mira, cuando hay falla cardíaca, ¿al cardíaco lo puedes congestionar? O sea, digamos, al cardíaco, el que tiene falla cardíaca, está con presión baja. ¿Cómo aumenta su presión en el paciente con falla cardíaca descompensada? ¿Cómo aumentaría la presión? Cloruro de sodio así, 2000. ¿Qué pasaría si le pongo a un paciente con falla cardíaca descompensada 2000, 2000 de cristal? Porque normalmente en emergencia, cuando viene un paciente con baja presión, ¿qué hacen? Agua, agüita, ¿no? Clorurito 500 está ya. Pero no, el paciente con falla cardíaca descompensada, ¿qué tendrían que hacer? ¿Líquidos? Recuerden, no. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Lo vas a congestionar, va a ser un edema pulmonar de tipo cardiogénico. Mucho cuidado con los líquidos en los pacientes con ICC descompensado. ¿Ya? Entonces, no puedo aumentar el gasto cardíaco. O sea, ¿qué hace? La digoxina no va a aumentar el gasto cardíaco del paciente con falla cardíaca. No va a batir un poco y lo que sí va a aumentar, ¿qué va a hacer? La fuerza de contracción del corazón. Pues, ¿cómo yo mejoro, digamos, que el ventrículo izquierdo expulse el líquido adecuadamente? O sea, ¿cómo mejoro eso? Por eso en la escala aquí, ¿cuánto está? Y ECAS, ¿qué hacen los ciegos? Vasodilatación. O sea, acá es el corazón expulsando sangre y delante del corazón es un tubo. Si ese tubo es pequeño, el corazón, ¿qué va a pasar? Es una fuerza tremenda. Pero si yo ese tubo que está adelante lo dilato, entonces el corazón ya no va a hacer tanta fuerza, ¿no? Despacio y hace un poquito el yeca, dilata, ¿no? Más se dilata. ¿Qué más tengo que hacer para que no haya tanta carga en el corazón? Diurético, claro. O sea, poco volumen al corazón, rapidito lo va a expulsar. Porque si tiene alto volumen no va a poder, ¿no es cierto? Entonces con la digoxina, ¿qué hace? Un poquito, disminuye el gasto cardíaco un poquito y mejora la potencia o el efecto inotrópico positivo. ¿Ya? Por eso está esa curva. Además, ¿qué pasa con la presión telediastólica? ¿No? Baja. La presión telediastólica baja un poco. ¿Por qué? Porque si yo tengo mayor presión al final de la diástole, ¿no? O sea, no voy a poder, pues, tengo que tener poca presión para poder expulsar todo bien. A eso se refiere ¿ya? Miren, digoxina tiene efectos autonómicos, tiene una estimulación vagal. ¿Qué hace la estimulación vasovagal? A nivel de la presión, por ejemplo. Podría disminuir la presión, ¿ya? ¿Por qué también tiene un efecto vasodilatador, pero por estimulación vasovagal, no directamente, ¿ya? ¿Ya? Recuerden que inhibe la bomba de sodio-potasio ATPasa. Recuerden que en la transmisión del impulso nervioso la bomba de sodio ATPasa también es importante, ¿cierto? Entonces miren,
ya hemos visto el mecanismo de acción, ¿no? Ya vamos a ver los efectos colaterales, a nivel electrolíticos que vamos aquí. Miren, comparación de el corazón normal, el corazón con insuficiencia cardíaca más digoxina y el corazón solo con insuficiencia cardíaca sin digoxina, ¿no es cierto? O sea que sí mejora. Y la estimulación simpática también es importante. Recuerden que en la falla cardíaca la estimulación simpática, ¿qué hace? Produce un poco de taquicardia y también creo que, si no mal recuerdo, estimula la fibrosis cardíaca, ¿no? La regeneración cardíaca, ¿no? Estímulo simpático. Por eso es que también se usa YECA, ¿no? ¿Ya? Bueno, eso es otro tema. Mejora la digoxina. La digoxina mejora el pronóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca. Es lo que me está diciendo. ¿Ya? Miren, y además tiene un efecto autonómico vasovagal que podría producir hipótesis. ¿Ya? Ahí está, miren, arriba están los glicósidos. Dentro de los glicósidos tenemos todos estos: cardiotónicos, saponíticos, atraquílicos, etc. Pero dentro de los glucósidos tenemos glucósidos cardiotónicos. Y los glucósidos cardiotónicos son los digitales. ¿Ya? En este caso está digoxina. Ahí está, miren, los glucósidos cardiotónicos son esos tres los más frecuentes, pero los más usados son la digoxina y el deslanósido. Digoxina no hay por vía endovenosa, hay por vía oral, tabletitas, chiquitas nomás son la digoxina. El deslanósido es un similar a la digoxina, ¿no? Se usa menos frecuentemente, pero noten ese deslanósido, ¿no? Hay por vía endovenosa, ¿ya? Otro nombre de la digoxina es el deslanósido es el lanatócido C, ¿ya? Lanatócido C. Tienen el mismo efecto, solo que el lanatócido C es por vía endovenosa, ¿ya? Y la digoxina es por vía oral, ¿ya? Entonces, la digoxina está indicada en pacientes con fibrilación auricular, ¿no? Para el tratamiento de fibrilación auricular y para en la base de la pirámide para el tratamiento de la falla cardíaca. Esos dos son muy importantes, ¿ya? ¿Han visto pacientes con fibrilación auricular ya? ¿Más o menos? ¿Y qué usan los pacientes con fibrilación auricular? Bastante usan propafenol, otros amiodarona también, otros verapamilo también, ya sé. Otros, alguno que otro va a usar digoxina. Si la fibrilación se acompaña de falla cardíaca, lo más probable es que esté usando digoxina. Si la fibrilación no se acompaña de falla cardíaca, propafenol, amiodarona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la digoxina en falla cardíaca mejora su supervivencia y además controla la fibrilación y además tiene un efecto inotrópico positivo. ¿Ya? Entonces, eso se está bien. Cuando hay solamente fibrilación, porque el paciente puede ser fibrilado sin falla cardíaca, ¿no? ¿O es necesario que haya falla cardíaca? No, hay pacientes que son fibrilados, pero su reacción de estrés está normal. Pues, pero si hay falla cardíaca, o sea, el paciente fibrila y tiene insuficiencia cardíaca y peor dosis congestiva, se da digoxina, ¿ya? Ahora, una cosa es el tratamiento de la falla cardíaca compensada y otra cosa es el tratamiento de la falla cardíaca descompensada. Es un poquito diferente, ¿verdad? El paciente que está así caminando, falla cardíaca, es falla cardíaca compensada. Normalmente está tomando su digoxina, su captopril o su nalapril, su diurético, su aspirina, su atorvastatina. Pero cuando está descompensado ya es otra cosa, ¿no? Ya cuando está descompensado, falla cardíaca descompensada es una emergencia, porque empiezan a hacer edema pulmonar de origen cardiogénico, ¿ya? Entonces, miren, digoxina es por vía oral, el deslanócido, también otro nombre, el lanatócido, también viene por vía endovenosa. Y el otro es la digitoxina, ¿no? Que comparada con la digoxina tiene una vida más larga, y se almacena lo malo en el tejido adiposo. Es la diferencia entre la digitoxina y la digoxina. Las más usadas, digoxina y deslanócido, ¿ya? Bueno, los tres aumentan a nivel del corazón, tienen un efecto inotrópico positivo, ¿ya? Porque aumentan el calcio intracelular
Ya, pero, sin embargo, tienen un margen terapéutico estrecho, nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera, digamos, muy bueno, la digoxina se usaría como primera escala en el tratamiento de falla cardíaca, pero no, se usa como ya en la base, ¿no? Como que digamos, o sea, ya he usado diurético, ya estoy usando dietas, ya está. ¿Qué me falta? Y no me resulta, que vamos a agregar digoxina, ¿cierto? Yo me acuerdo de eso porque lo que te enseñan en lo clásico es que, a ver, darle un latigazo al burro. El burro es el corazón y el latigazo es la digoxina, lo último, ¿no? Tiene un efecto inotrópico. Ahora, si solo das potencia al corazón y no vasodilatas, igual, sí, no tienes que vasodilatar el vaso que está saliendo del corazón, ¿no? Por eso se llama inodilatador, ¿ya? Biodisponibilidad oral, 60-80%, distribución, baja unión a proteínas. Miren, esto es importante. En otros países, para usar digoxina, dosan niveles de digoxina en sangre, dosan. Algunos en orina, pero también en sangre. Entonces tienen que llegar a este margen terapéutico de niveles plasmáticos de digoxina de 0.8 a 2 miligramos por mililitro. ¿Ya? Y dosan, por ejemplo en Estados Unidos dosan, y recién se sabe que está en margen terapéutico, ¿no? En cambio acá no, o sea, no hay eso, no hay. Entonces tenemos que ver así, y a una tableta cada 12, cada 24, si vemos, sí. Resulta, ¿no? En otros países son más precisos y dosan niveles de digoxina, ¿ya? Eliminación renal, ¿ya? Y siempre precisa, siempre el renal es un problema. Paciente renal es un problema, ¿ya? Cuando vean pacientes renales, aprendan bastante porque tiene todo, ¿no? Tienen vitaminosis, tienen nutricionales, fármacos, hay que hacer sus ajustes, bastantes fármacos no se una falla renal, ¿no? La dioxina se tiene que dosar de acuerdo a la tasa de filtración de acuerdo a si el paciente está en falla renal o no. Si está en falla renal, hay que dosar. A ver, por ejemplo, un caso, paciente con falla cardíaca, ¿no? Y encima se dializa, ¿no? Es un problema porque, o sea, ¿qué priorizas? ¿Riñón? Bueno, ¿qué priorizas? ¿Su diálisis, su corazón? Hay que buscar un término medio, ¿no? Ahí está, miren los niveles con un examen, concentración terapéutica de la dioxina en sangre, de 0.5 a 2 nanogramos por mililitro. Tiempo de vida media de eliminación, 36 horas, ¿ya? Eliminación renal. Ya no se olviden, entonces, la dioxina en otros países dosan para ver el margen terapéutico, ¿ya? Ahí también miren, usos terapéuticos. 1, control de la frecuencia ventricular en fibrilación auricular, ¿ya? Ahora, si queremos ser más estrictos, el libro de farmacología no es tan específico, ¿no? Ya que si queremos ser específicos, tendríamos que hacer cardiología. Por ejemplo, fibrilación auricular, ¿qué tipos hay? ¿Cómo se especifica la fibrilación auricular, por ejemplo? Una clasificación es una persistente y otra persistente. Persistente significa que aparece y después no hay. O sea, justo le tomas el caso, eso es normal. No, pero si le pones un holter, ya aparece una arritmia. O hay otros dispositivos tipo USB que te ponen implantables y eso como un holter de 6 meses. Pero recién a los 30, digamos, días, recién aparece una arritmia. Es difícil de diagnosticar, ¿no? Eso es para los distintos. Y la persistente es la que está normal. La persistente puede ser fibrilación auricular como respuesta ventricular normal, baja y alta, ¿no? Si es alta, digo sin alta. Si yo quiero controlar, ya el paciente está compensado y su fibrilación auricular está controlada, esta configuración auricular como respuesta auricular normal, ahí se usa digoxina, ¿no? Eso uno leyendo los libros de Carlos, ¿no? Pero acá en Guzmán solo dice si el control de la fibrilación ventricular en fibrilación auricular. Si quiero ser más específico, en fibrilación auricular con respuesta ventricular normal, ¿no? Paciente compensado, ¿sí? Digoxina. Y tiene un efecto además inotrópico positivo. Ya está, 2 efectos que tienes que recordar de la digoxina. Los más importantes que lo dice aquí, los 2, ¿no? Inotrópico positivo, ¿no? En la base de la escala del tratamiento de falla cardíaca. Y el otro es un antiarrítmico que ejerce un buen control sobre la fibrilación auricular con respuesta ventricular normal.
Efectos adversos, ¿qué podemos decir? A ver, dime un efecto adverso, no, un efecto colateral. A nivel de electrolito. A nivel de electrolitos en sangre. No leas. Lo que hemos visto en el mecanismo de acción. ¿Qué hace? La tirosina. Hipercalcio. ¿Otro? Hipernatremia. Entonces, en el extra, ¿qué va a producir? Hiponatremia. ¿Otro? Ya, ¿en dónde? En el extra. Y en el intra, hipercalcio. Pues ya tienes, ¿no? No, usted 5 efectos de la tirosina a nivel electrolítico. ¿Y la hipercalemia qué me va a traducir en el EKG? Te picudas, ¿no? Incluso se puede borrar el QRS si hay una hipercalemia severa y paro en diálisis, ¿no? Si hay hipercalemia, nadie lo saca, chicos. Es bien difícil sacar el paciente paro con hipercalemia. Bien. Ya prácticamente llegan a fallecer. Ahí están las dos indicaciones de la arritmia. Listo, 2 indicaciones, nada más. Antiarrítmico y inotrópico positivo. Ya está, en falla cardíaca. Toxicidad, ¿a qué se debe? Uno, a su acumulación de calcio intracelular, hemos visto. El otro, acumulación de sodio intracelular, ¿no? Disminución de potasio intracelular y aumento en el extracelular. Eso es toxicidad. Por eso, digamos, no son de elección vital. Se produce ya expresito, ¿no? Por eso hay intoxicación digital. La intoxicación digital aguda y hay crónica. En aguda vamos a encontrar alteraciones electrolíticas, ¿no? Alteraciones en el EKG. Esta, miren, intoxicación aguda. ¿Qué vamos a encontrar? Hiperpotasio. Ya lo hemos explicado por qué hay hiperpotasio, ¿no? Y miren, en realidad el manejo de la intoxicación digitálica acá en el Perú, ¿no? Todavía solamente suspender el digital, nada más. Pero ¿cuál es el tratamiento de intoxicación digital en el mundo? Es esto, ¿ya? De anticuerpos antidigoxina, así se llama, ¿ya? Anticuerpos antidigoxina se usan para el tratamiento de intoxicación digital. Tipo Dr. House, ¿no? Póngale anticuerpo antidigoxina. Acá no hay. Tampoco los usamos digoxina. Pero los libros dicen eso, ¿no? Que debemos usar digoxina para ver si estamos en rangos terapéuticos. Y además, si es que hay intoxicación por digoxina, debemos usar anticuerpos antidigoxina. ¿Ya? Pero hablo mucho acá cuando viene el paciente de emergencia y viene con que usa digoxina, y viene, bueno, a la emergencia por un X motivo y se ve que hay una intoxicación digitálica. Lo único que hacemos es soporte, ¿no? Oxígeno. Si la digoxina le está produciendo bloqueos, le suspendemos la digoxina y le ponemos, por ejemplo, dobutamina para que se contraiga mejor el corazón. Pasa el efecto hasta 36 horas. A las 36 horas se depura la digoxina, no tiene 36 horas. Y ya el paciente se vuelve otra vez a su ritmo y se puede cambiar ya la digoxina, se puede dar amiodarona por tabletas, propagenona, cualquier otro antiarrítmico que ya no sea digoxina. ¿Ya? Pero digoxina va bien, sobre todo en pacientes con falla cardíaca. ¿Ya? Miren, puede haber bloqueos, diferentes grados de bloqueo auriculoventricular como la digoxina. ¿Por qué bloqueo? Porque inhibe la bomba de sodio potasio, ATPase, ¿no? Recuerden que la bomba de sodio potasio ATPase es muy importante para la transmisión del impulso nervioso. Entonces ahí están, miren, entonces si un paciente tiene disfunción del nodo auriculoventricular, tengo que usar digoxina con precaución. También otros beta bloqueadores, verapamil, nitazoxanida, con precaución, pero sobre todo la digoxina porque puede, o sea, si ya tiene, digamos, cierto bloqueo grado 1, le doy digoxina, lo puedo bloquear grado 2, ¿no? Claro, no es que yo le dé una tableta y lo voy a bloquear, no. Si es una emergencia, puedo usar deslanósilo 3 días, 4 días, hasta 5 días, luego paso a la digoxina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, miren las conclusiones de estos digitales, cortitas nomás. Eficacia en la insuficiencia cardíaca. Dice, han demostrado ser eficaces en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y mejora la función del corazón y reduce los síntomas asociados.
¿Qué tal? Un paciente que le reduce sus síntomas, ¿te va a agradecer o no? De cualquier forma te va a agradecer, porque ya los síntomas, ¿no? Ahora, la asociación de digoxina, más dietas, más toda la terapia de ICC sí ha demostrado mejorar sobrevida y mortalidad, ¿ya? Pero de por sí, solito la digoxina mejora mortalidad. Lo que los libros dicen no, lo que mejora son los síntomas. Ya, control del ritmo cardíaco, sobre todo los pacientes con fibrilación auricular, como respuesta ventricular normal. Goodman solo dice fibrilación auricular. Claro, es un libro de farmacología de cardiología, ¿no? Tampoco cuando uno lee un libro de cardiología especifican tanto. ¿Qué es lo que especifica tanto? La guía clínica. Por ejemplo, solo hay guía clínica de fibrilación auricular. Eso no sé cuántas, ¿no? Hay decir los casos así específicos, ¿no? ¿Ya? Y el monitoreo y dosificación adecuada. La dosificación adecuada idealmente es con dosaje de digoxina en sangre, ¿no? Y el monitoreo, ¿cómo monitorizas? También con esas concentraciones y con electrolitos. ¿Ya? Listo. Ahora, estatinas. Estatinas, ¿ya? Y poliplementos estatinas. Miren, para bajar los niveles de... ¿Ustedes saben el colesterol se clasifica en colesterol de baja densidad, de alta densidad y de muy baja densidad, ¿no? LDL, HDL y VLDL, ¿no? O sea, baja, muy baja y alta. ¿Cuál es el colesterol bueno? El HDL, o sea, de alta densidad. Y los de baja densidad, ese es el malo, ¿no? ¿Por qué es malo? Ya vamos a ver. Estos fármacos hipoliplegantes, el más importante que ha demostrado tener evidencia son estos, las estatinas. Harto usado la estatina, ¿no? Sobre todo la atorvastatina, la simvastatina, ¿ya? Pero no son los únicos, están las resinas como la colestiramina, que inhibe la absorción de ácidos biliares a la circulación enterohepática. Tenemos los fibratos, ¿ya? Los famosos fibratos. Dice que no disminuyen, ¿no?, el colesterol malo, y el ácido picotico o niacina, que es una vitamina, que ya por ahí tendría una temperatura que disminuir el colesterol. Pero los más importantes de estos, algunos laboratorios fabrican estatina más fibrato, ¿no? Por ejemplo, hasta la estatina más clonfibrato. Pero todos estos, el más importante, son las estatinas. Han demostrado reducir los niveles de colesterol. El más usado es la atorvastatina, el más usado. Entonces vamos a ver que no es el único. Y miren, lo malo es que no se puede usar en embarazo lactante. Y además en cirrosis hepática. El cirrótico hepático también es otro problema, ¿no? La cirrosis hepática, ¿cuál es la primera causa de cirrosis hepática? ¿Alcohol? No. ¿Hepatitis? Los NASH. Los NASH, el hígado graso. Es que hoy es el mito, ¿no? Ven un paciente con cirrosis, seguro, pues, ¿no? Y hoy en día se está dando la transición, que la causa más frecuente de la cirrosis hepática son los NASH, o sea, los no asociados al alcohol. O sea, ahí está el hígado graso, ¿no? Y hay otro, el hígado graso. Por eso ustedes van al gastro, van a ver pacientes jóvenes con cirrosis hepática y no necesariamente alcohólicos, por si acaso, ¿no? Para que te dé cirrosis hepática por alcohol, ¿cuántos años tiene que pasar el alcoholismo? 10 años. En promedio 10 a 15 años, ¿no? O sea, 10 a 15 años tomando ya, no, el cirrosis, ¿no? Pero hoy en día ya es por la esteatosis hepática. Ya, entonces, justo la estatina juega un papel importante al disminuir el colesterol malo, ¿ya? Entonces vamos a un gráfico, miren.
No hay que ser Miren cómo se progresa la placa ateromatosa, ¿no? Miren. Por ejemplo, ustedes, ¿no? De repente yo estoy acá. Más mayorcito, acá, ¿no? ¿Cómo acumulas placas de ateromas de colesterol a nivel de la arteria? ¿De las arterias coronarias? Entonces, la atorvastatina estabiliza la placa, esta placa, ¿no? Porque la placa no es placa de coágulo, es placa de ateroma, o sea, de colesterol. A veces está inestable y se puede desprender, ¿no? Y a nivel distal puede obstruir más. Entonces, estabiliza la placa ateromatosa, la atorvastatina. No, miren cómo progresa, ¿no? Imagínense un paciente con 65% de oclusión por ateroma. Que hay una emergencia, como un infarto, ¿no? Terrible. ¿Ya? Entonces, miren, ¿dónde está? No puedo saborar. Y acá miren, el colesterol tiene una vía metabólica. Se va a producir a través del acetato, ¿no? Coenzima A más acetilcoenzima A. Acá arriba, ¿no? La acetilcoenzima A, hidroximetilglutarilcoenzima A, hidroximetilglutarilcoenzima A, mevalonato, y así va a toda su secuencia, lanosterol, y finalmente va a producir colesterol. La atorvastatina, en este caso las estatinas, tienen un efecto al inhibir esta enzima, ¿no? Esta molécula, perdón, hidroximetilglutarilcoenzima, ¿ya? Específicamente va a inhibir esta enzima reductasa, ¿no? Para transformar la hidroximetilglutarilcoenzima en mevalonato, necesito esta enzima hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Hidroximetilglutarilcoenzima A, ¿no? Entonces, para que se transforme ese hidroximetilglutarilcoenzima en colesterol, se tiene que reducir a mevalonato, ¿no? Entonces, ¿quién inhibe esa reducción? Las estatinas. Entonces, pregunto yo, ¿inhibe la producción de colesterol directa o indirectamente? A ver. Indirectamente. No puedo. ¿La otra vez hemos logrado grande, no? Sí, pero no grande. No sé si verán. ¿Ahí atrás se ve? No. ¿Ah? ¿Con la computadora? Nada, ¿no? Solo con la lupa. Ah, ya. A ver. Eso por favor, gracias. Muy bien. Ahí. Cuando presenta y luego No hay lupa. Ahí está. Pero esa. Allá, a ver. Por favor, ahí. No, está al lado. Ahí está, ese es. Ahí va. Ahí sí se nota, ¿no? Si no se ve. Igual no se ve. Miren, este hidroximetilglutarilcoenzima se tiene que transformar en mevalonato. Y el mevalonato, bueno, tiene varias vías. Finalmente se va a transformar en lanosterol y colesterol, ¿no? Entonces, quiero inhibir a esta enzima que se encarga de reducir esta hidroximetilglutarilcoenzima. Entonces, las estatinas van a inhibir a esta enzima hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. De tal manera que va a inhibir indirectamente la producción de colesterol. ¿Ya? Nada más, gracias. Listo, entonces miren, acá ya más claro, ¿no? El 3-hidroximetilglutarilcoenzima A se va a reducir gracias a una enzima hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. Entonces, la estatina va a inhibir directamente esa enzima e indirectamente la producción de colesterol. ¿Ya?
En este caso, más del colesterol malo, bueno, ¿no? Entonces, miren, ya, hay un efecto colateral que es bastante frecuente en el uso de las estatinas, que es la miopatía por estatina. Miopatía por el primer examen, ¿ya? Miopatía por estatina, se da justamente por la inhibición de esta enzima hidroximetilglutaril con enzima reductasa, al no producir mevalonato, ¿no? Y el mevalonato va a producir cierto, o sea, la disminución del mevalonato produce cierta reacción inflamatoria a nivel del músculo estriado. Entonces, de ahí que se explica la miopatía por estatina. ¿Ya? Miren la distribución, el hígado, intestino y tejidos periféricos, el LDL, miren el colesterol. ¿Quién produce colesterol? El hígado. ¿No? El hígado. Otros, por eso la cirrosis hepática está pues ahora no asociada al alcohol, ¿no? Porque unos tienen más predisposición así son flaquitos, así sean flaquitos, pueden tener cirrosis hepática o no. Claro, porque pueden tener predisposición a producir más colesterol que otros, ¿no? Entonces miren, el colesterol se produce después el VLDL, el VLDL se produce el LDL, el LDL tiene su receptor de LDL, colesterol, el mismo colesterol puede pasar al hígado, ¿no? Se puede transformar en HDL, el HDL en colesterol, y finalmente todo el ciclo entre el hígado y tejidos periféricos. Miren, a través de dónde se expulsa el colesterol, al tubo digestivo a través de la bilis, ¿cierto? Y a veces se reabsorbe, ¿no? Del intestino otra vez al hígado a través de kilomicrones. ¿Qué son los kilomicrones? Se sabe que el colesterol no se puede absorber directamente, así como líquido, tiene que disfrazar en forma de kilomicrón. Kilomicrón es una glucoproteína, ¿no? Que envuelve al lípido y engaña al cuerpo para poder absorberlo, porque si no, no lo absorbería. ¿Ya? Todo el ciclo de LDL, HDL, colesterol, la absorción, ¿no? Y la distribución. Entonces, miren, por vía oral, tiene buena unión a la albúmina, ¿no? 5% es libre, metabolismo hepático. Pues por eso tenemos que tener cuidado en pacientes cirróticos, ¿ya? La clasificación muy importante, miren, de moderada intensidad y de alta intensidad. Y va a depender la clasificación en función a la dosis que se use. Si yo quiero una estatina de alta densidad, voy a aumentar la dosis. Por ejemplo, miren, atorvastatina nada más. Atorvastatina. Cuando yo quiero de baja densidad, o de moderada densidad, perdón, significa que voy a reducir, mi objetivo de reducir el colesterol LDL. ¿Qué significa LDL? ¿Lipo? Low es, ¿no? Low es baja densidad. Lipoproteína, ¿no? De baja densidad. Density, lipoprotein, low, ¿no? Entonces, si yo busco reducir el LDL entre el 30 y 50%, voy a usar atorvastatina o de 10, o de 20, o de 40 miligramos. O sea, ahí voy a tener una estatina de moderada intensidad. Pero si yo quiero bajar más, eso va a depender de los niveles de LDL. Porque no es que yo tenga LDL en 200 y ya me toque atorvastatina y ya, pues no. Hay indicaciones, hay un esquema, ¿no es cierto? Pero si yo quiero una atorvastatina de alta densidad, que tenga, o sea, una estatina que tenga un efecto de alta intensidad, voy a aumentar la dosis a 80 miligramos por día. Eso va a ser de acuerdo al nivel del LDL. Por ejemplo, si yo voy a ser cardiólogo, me viene un paciente con hipercolesterolemia más factor de riesgo de infarto, por ejemplo, y si el LDL, digamos, está en 800, de repente ahí voy a tener que usar una estatina de alta densidad, lo que equivale a tomar estatina, pero ya no de 10, ni de 20, ni de 40, sino de 80 para 20. Y eso se evalúa de acuerdo a la edad, al factor de riesgo, nivel de LDL, etcétera, etcétera. Miren, y el otro bastante usado es la rosuvastatina, ¿ya?
La tableta usual de atorvastatina, la usual, la más conocida, es de 20 miligramos. La atorvastatina. Van a encontrar de 20 miligramos. Y la rosuvastatina, la dosis usual es la tableta usual es de 10 miligramos. ¿Ya? Entonces, ambos, rosuvastatina y atorvastatina. Entonces, si quiero rosuvastatina de mayor intensidad, voy a usar 40 miligramos cada uno. ¿Qué podrías usar si fuera tu familia? ¿Atorvastatina o rosuvastatina? Rosuvastatina, porque necesito menos dosis comparado con atorvastatina. La atorvastatina es 180. Y si viene usualmente de 20, ¿cuántas tabletitas le voy a dar? 4. En cambio, acá también viene de 10 o de 20, también ahora está entrando, le puedo dar 2 tabletitas de rosuvastatina. ¿Ya? Lo malo, la diferencia entre atorvastatina y rosuvastatina también es la parte que la rosuvastatina es más cara. La atorvastatina es más accesible para los pacientes comunes y corrientes. La que tiene platita, rosuvastatina. Minsa de salud, atorvastatina. No, pero sí es así, pues es así. Uno va a la clínica y el cardiólogo te da pues, tu rosuvastatina más tu fibrato, ¿no? En cambio, en mis de salud todos son genéricos, a lo mucho solo encuentras o rosuvastatina o atorvastatina. No, rosuvastatina, solo atorvastatina. ¿No? Son más caros, ¿ya? Es lo malo de los nacionales. Pero otro tenemos, mira, pravastatina, simvastatina también está entrando bastante. Solo que es de moderada intensidad, simvastatina, ¿ya? Entonces hay combinaciones hoy en día en el mercado. Les van a ofrecer a ustedes cuando sean médicos o trabajan en las clínicas, qué sé yo, siempre atorvastatina más su fibrato o rosuvastatina más su fibrato, ¿ya? El colesterol alto o el tener esas placas es factor de riesgo de qué? De dos patologías bien importantes, uno cardiovascular y el otro de disfunción cerebrovascular, isquemia cerebral, ¿no? En el protocolo de manejo de diagnóstico de DCB isquémico, ¿qué está? Pedir ecodoppler carotidio, porque hay algún ateroma. También está el otro, el cardioembólico, ¿no? Que probablemente hace una fibrilación paroxística, digamos, se forma un coágulo y va, ¿no? Entonces, los pacientes cardíacos que han tenido infarto de miocardio y los que han hecho DCB, prácticamente se quedan de por vida con tratamiento de estatina. ¿Ya? Tienen hipolipemiantes, ¿no? Tienen efecto hipolipemiante, o sea, disminuyen LDL y VLDL, por eso se da estatinas, disminuyen triglicéridos, ¿no? Y aumentan, ¿qué cosa? HDL, o sea, aumentan el colesterol bueno. ¿Por qué llama colesterol bueno? Está bien, tiene idea, pero no. ¿Ya? Y miren, disminuye el 20-40% eventos. ¿Qué eventos les he dicho? De eventos de nuevo infarto de miocardio y nuevo evento cerebrovascular. El evento cerebrovascular, antes que hacía ACV, ¿cuál es el nombre ahora? ¿DCB? ¿O ACV? Ahí me explicó que era DCB. Ahora, ¿cómo es? SB. ¿Y antes ACV? ¿SB qué es? Enfermedad cerebrovascular. Ya, entonces, evento cerebrovascular, infarto de miocardio disminuyen con la atorvastatina. Y eso es cierto, porque hay pacientes que justo, digamos, ese día se olvidan de tomar su aspirina o su atorvastatina y justo ese día se infarta. ¿Ya? Entonces, por eso es que el paciente que sin infarto y está tomando su atorvastatina no debe dejar de tomar, porque si olvida, ese rato se infarta. Otra. ¿Ya? Miren, las placas de ateromas no se olviden. Lo mismo sucede en ¿dónde? En las carotidas. ¿No? Hay placas. Como anécdota, una vez un paciente vino con DCB isquémico extenso, medio cerebro muerto, ¿no? Joven, ¿no? Y bueno, vino el cardiólogo, le hizo la ecografía Doppler carotidio, se llama, ¿no? No encontró nada. Luego de una semana le hace un cardiólogo, le encuentra un ateroma grande. Por fin, ¿había ateroma o no había ateroma? Sí había, solo que no se estaba posterior atrás, ¿no? Entonces, es una causa frecuente de DCB isquémico en las placas ateromatas, no solo acá, en el corazón, sino acá en las carótidas. En la carótida, ¿qué va a producir?
infarto cerebral. Y en el corazón, infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Hay un efecto pleiotrópico de las estatinas. ¿Qué significa pleiotrópico? Que hace que un mismo gen se exprese con diferentes fenotipos. Ese es el efecto pleiotrópico. ¿Ya? Un mismo gen tiene expresiones fenotípicas diferentes. Ese es un efecto pleiotrópico. ¿Ya? Por eso disminuye arteriosclerosis, ¿no? Disminuye el estrés oxidativo, es un antioxidante. Tiene un efecto antiagregante plaquetario, ¿ya? Antiagregante plaquetario. Mejoría de la función vascular y adhesión de monocitos al endotelio, ¿no? Entonces, miren tantos efectos de las estatinas. No solo disminuyen pues, colesterol malo, no solo aumentan el colesterol bueno, miren. Disminuye la arteriosclerosis, disminuye el estrés oxidativo, es un antioxidante, ¿no? Antiagregante plaquetario, ¿no? No es el efecto principal, pero tiene un efecto antiagregante plaquetario. Entonces, ¿qué otro medicamento más se usa en el cardíaco? En el DCI isquémico, que se ha infartado del cerebro y del corazón. Aspirina, antiagregante plaquetario, más su estatina. ¿Ya? Miren, dosis en miligramos versus reducción del LDL. ¿Ya? Mira, vamos al 40. En 40. ¿Quién reduce más el LDL? En la curva. Fluvastatina, ¿no? Después, pitavastatina, pravastatina, atorvastatina, más o menos, ¿no? O sea, hay más, fluvastatina, por ejemplo, es más, reduce mejor versus atorvastatina. Se tiene la curva, ¿no? Vamos a hacer 40 más. ¿No se ve? Ya. Haz esto, mira, una regla. Acá, das una línea en 40 y ve, ¿no? El nivel de reducción de LDL, ¿no? Entonces vas interpretando, ¿ya? Indicaciones, entonces disminución de LDL, las estatinas, disminuye el riesgo cardiovascular, ¿no? Pacientes con insuficiencia vascular también, aquellos que tienen insuficiencia vascular en miembros inferiores, por ejemplo, puedes dar aspirina o atorvastatina. Ahí también el rango, ese valor no es tan específico. Hay otro mejor que es de acá, del UpToDate. Eso tomarlo con prisa todavía. Miren, LDL más de 190 miligramos por decilitro, ya, digamos, podría usar esta. Aunque la nueva guía, hay que leer, la verdad, la nueva guía ha salido del tratamiento de infarto del miocardio, hay que leer, ¿no? En cuánto es el punto de corte de LDL para usar tratamiento farmacológico con estatina, ¿ya? Eso es antiguo todavía del Guzmán, más de 190, ¿ya? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es así la nueva guía? Este es de UpToDate, miren. A ver, ¿quiénes saben inglés? Medida del colesterol LDL, ¿no? Y tratamiento si es necesario, ¿no? Miren el esquemita, ¿no? ¿Qué dice acá? Al lado derecho. Evalúa al paciente para, ¿no? ¿Qué significa? Factor de hipercolesterol, ¿no? Mira, ¿está presente los factores? Si no está presente. Y hay todo un esquema. Acá. Calcule calcule el riesgo, ¿no? De accidente cerebrovascular. Se calcula el riesgo de accidente cerebrovascular. Y además, miren, si hay puntajes, o sea, hay una escala de evolución, ¿no? Es como el CHAS-BAS, el Candy Score, la escala de Raki, ¿no? De acuerdo a una escala, que es el ASCB de riesgo, es una escala, vas poniendo checklist, vas poniendo los factores que tiene y sacas un porcentaje. Sale más de 20, de 7.5 a 19, de 5 a 7 y menos de 5. Miren, menos de 5, ¿qué dice? Solo recomendaciones, a lo mucho depende de dietéticas, y repetir el screening, quizás en 3 o 6, así nomás dice, ¿no? Pero si el riesgo, ¿no? El riesgo aumenta más de, por ejemplo, del 20%, ¿qué tengo que medir? El LDL, ¿no? Si el LDL en 4 o 6 semanas está
por encima de 100, sí, tengo que dar estatina. Si no está por encima de 100, tengo que repetir. Si sigue por encima de 100, estatina. Si está menos de 100, ¿qué dice? Agrego otra medicación. No necesariamente estatinas, puedes dar fibratos, ¿no? Y así vas teniendo tu esquema, ¿no? Pero el punto de corte más o menos que pone de cuánto es 100, ¿no? 100 miligramos por decilitro. En general, si está más de 100, evalúa su riesgo cardiovascular o de DCB y puedes dar estatina, ¿ya? Entonces ese es el esquema. Entonces acá, por ejemplo, Guzmán dice 190. Acá, ¿cuánto dice? 100, ¿no? 190. Arriba dice 190. 100 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, Arriba. Arriba dice 190. pero, miren, 190, ¿no? Entonces tienes que ver todo esto, ¿no? Todo el esquema. Ahí está, 190, 190. Muy bien. ¿Ya? Pues 190. Dependiendo de eso vas clasificando, ¿no? Si en 6 meses, 3 meses vas viendo, ¿no? Entonces, los cuadros de cardiólogos ahí tienen el esquema, ¿no? Ya está. Ahí están las indicaciones, ¿no? Miren estas curvas. Es importante, bien, bien bonito también. Hay un score de calcio en pacientes cardiovasculares, ¿no? Se llama Coronary Artery Calcium Score, o sea, score de calcio en arterias coronarias. ¿Qué significa? ¿Qué entienden por score de calcio en arterias coronarias? Mayor edad, ¿qué pasa con las arterias? Se calcifican. Y eso es en otros países hacen ese score, incluso con tomografías con contraste, resonancias, y sacan el nivel de calcio. Un radiólogo cuenta todas las imágenes y saca un porcentaje. Ya, digamos que han hecho eso con estos pacientes, han medido el score de calcio en arterias coronarias, que está relacionado al riesgo cardiovascular, ¿no? Y miren los resultados con terapia. Miren, cuando ese score es 0, cuando ese score sale de 1 a 100, cuando el score es de 101 a 400 y más de 401. ¿Qué pasa con las curvas? Miren la diferencia entre el azul y el rojo. ¿No? Acá dice, ¿qué usan? Incidencia acumulada versus los años, ¿no es cierto? O sea, incidencia acumulada ¿de qué? De patología cardiovascular. ¿Qué pasa? Miren, mientras más aumenta el score, las dos líneas se separan. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si no tiene factor de riesgo cardiovascular, que es el score medido por calcio score, ¿no? Si no tiene, digamos, mucho factor de riesgo, el usar estatina, con no usar estatina, no hay mucha diferencia, o sea, no mejora, ¿no? En cambio, si tiene ya mayor factor de riesgo, o sea, el puntaje sube, ya la diferencia entre estatina y no estatina se ve. Y más aún si tiene mayor factor de riesgo. Si el calcio score está más de 100, o sea, acá 101 a 400 y más de 401, miren cómo la diferencia entre estatina, ¿no? Estatina versus no estatina se agranda. Entonces la incidencia acumulada de patología cardiovascular va a disminuir, ¿no? Con el uso de estatinas. Mejor evidencia en quiénes, en aquellos pacientes que tienen un calcio score elevado. ¿Cierto? Eso me dice la gráfica, ¿no? Ustedes saben, pero es estadística, ¿no? Entonces, ¿qué concluye de esos gráficos? Que el paciente con un calcio score elevado, al usar estatinas, mejoró la incidencia de patología cardiovascular. Eso significa esas cosas, ¿ya? Claro, hay que leer todo, pues ahí está el esquema. Miren, viene atorvastatina, clásicamente viene de 20. Algunos toman 10 también por día. Y la dosis máxima es 80 miligramos por día. ¿Ya? ¿Qué más? Rosuvastatina, 5 a 10 miligramos por día. Dosis máxima, 40 miligramos por día. Aquí está, miren. A ver, atorvastatina está acá. Ahí está. Rango de dosis de ellas, 10 a 80. Si quiero intensidad moderada, 10 a 20. Intensidad alta, de 40 a 80. Cada 24. ¿Ya? Simvastatina está. Ahí está también simvastatina, ¿no? Listo. Estatinas, miren cómo es su efecto al disminuir colesterol LDL, al disminuir colesterol, aumentar, colesterol HDL y disminuir triglicéridos, ¿no? En cuanto aumenta, por ejemplo, las estatinas, ¿no? Miren,
comparado con otros, a ver, ¿quién, a ver, por ejemplo, en LDL, ¿quién es mejor? Mejor estadísticamente. En disminuir LDL. ¿Ya, esos no hay? ¿Otros? Después de eso, ¿quién está? Las estatinas, ¿no? Tienen buen efecto, ¿no? Estos son nuevos, ¿ya? Estos son nuevos. ¿Qué más? A ver, en aumentar el HDL, ya no aumenta más, mejor. Ácido nicotínico, miren, ¿no? Aumenta la vitamina. ¿Qué vitamina es? Ácido nicotínico, niacina. ¿Qué ves? Y miren que disminuye también triglicéridos. Mira, los omegas, ¿ah? Por eso toman omegas. Miren los omegas. Omegas, ¿qué hacen? Disminuyen también la cantidad de triglicéridos. O sea, redistribuyen, ¿no? También la estatina. O sea, la estatina disminuye triglicéridos, aumenta HDL y disminuye N. Pero miren, comparado con los omegas, con el fenfibrosilo, ¿no? Con el ácido nicotínico, ¿no? Pues por eso los omegas ya están en boga, ¿no? Los omegas. Efectos adversos. Pregunta de examen. Rhabdomiolisis. Ya es bastante bien. ¿Qué es la rhabdomiolisis? La rhabdomiolisis es un síndrome, o sea, general, es como decir fiebre. La rhabdomiolisis se da incluso por golpes, ¿no? Uno se golpea, se fractura, digamos, te golpeas todo el brazo y te aplasta la piedra, entonces puedes producir rhabdomiolisis, o sea, se degrada todo el músculo y esas toxinas van al riñón y producen falla. Rhabdomiolisis, miren cómo no puede producir degradación del uso muscular, mioglobina, ¿no? Y puede producir toda esa degradación del músculo de la mioglobina asociada a hipovolemia, por ejemplo, puede producir falla renal, porque esas toxinas pueden taponar el riñón. ¿Ya? Doctor, ¿por qué está haciendo falla renal si el paciente solo se ha caído? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué haría? No. La rhabdomiolisis no solamente es por estatina, sino por traumatismo, ¿no? Se ve bastante eso, ¿no? Paciente politraumatizado con fractura, digamos, de tibia, fractura de fémur, contusión de tórax, a la semana entran a diálisis, incluso por rhabdomiolisis. En este caso es una rhabdomiolisis farmacológica por estatina. ¿Qué más produce? Dolor abdominal, flatulencias, diarrea, vómitos, insomnio, cefalea, que son poco frecuentes. ¿Qué prefieres? ¿De repente un insomnio o que te dé un nuevo evento cerebrovascular? ¿No? En realidad son bajitos, ¿no? No, en realidad son bajitos, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Porque el paciente se queja de todo a veces, ¿no? Que me produce ardor, que me produce mareos, ¿no? Pero, entonces, haciendo riesgo-beneficio que uno prefiere, ¿no? Si mejora sobrevida en 3 años, para un enfermo 3 años es harto. Es algo, ¿no? Es algo. ¿Ya? Entonces, lo que se debe morir a los 73 años se va a morir 76 años. Es buenísimo. Contraindicaciones, lamentablemente, de embarazo, lactancia y daño hepático. Miren las etapas del daño hepático, ¿no? Miren cómo se ve el hígado sano, hígado graso, fibrosis hepática y cirrosis, ¿no? Entonces, ya está. Entonces, seguimos o hacemos un break. Pero clásicamente dentro de la clasificación de los antiarrítmicos, ¿ya? Dentro de la clasificación clásica de los antiarrítmicos, la clasificación de Vaughan-Williams, que es la clasificación clásica de los antiarrítmicos, la digoxina no está dentro de esa clasificación, ¿no? Porque los clásicos son de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Son 4 clases de antiarrítmicos según esta clasificación de Vaughan-Williams, ¿ya? Que es la clasificación actualmente más usada. Y miren, otros antiarrítmicos o fármacos no clasificados, dentro de esa clasificación no clasificados, escuchen, no clasificados, está justamente la digoxina. Entonces, su efecto principal no es que sea, digamos, indicación de antiarrítmico. Se usa como antiarrítmico, pero dentro de la clasificación hay otros fármacos antiarrítmicos con mejor evidencia que la digoxina, ¿ya? Sin embargo, no lo deja de lado, sino que dentro de la clasificación clase 1, 2, 3, 4,
En la última parte le pone fármacos no clasificados, ahí le pone la digoxina, ¿no? Ya hemos hablado de la digoxina. La adenosina, ¿han oído hablar de la adenosina? Anoten eso. La adenosina es indicación o de elección en TPCB, taquicardia paroxística suprarrenal. Y se pasa en menos de un minuto, en segundos. Es bien interesante la adenosina, si han tenido la oportunidad de ver, es como resetear el corazón, es como tú tienes la tele y apretas el botón apagar y lo prendes otra vez. Eso hace la adenosina con el corazón, lo resetea. Pero tampoco está dentro de los antiarrítmicos clásicos, pero sin embargo se usa, el ACL se usa adenosina, ¿ya? Magnesio, ¿por qué está el magnesio como antiarrítmico? Al igual que el gluconato de calcio, el magnesio estabiliza membrana celular, ¿ya? Atropina también tiene un efecto antiarrítmico a través de inhibición de los, tiene un efecto anticolinérgico. Nada más. Pero la clasificación clásica es esto, chicos: clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. ¿Cómo se van a recordar? Clase 4 con C de casa. Entonces la clase 4 son antagonistas de calcio. C de casa. Calcio son antiarrítmicos de la clasificación de Vaughan Williams de clase 4. Clase 4 relacionado con calcio. Antagonistas de calcio. Clase 3, potasio. ¿Ya? Son antagonistas de los conductos de potasio. Clase 3. Clase 2, facilito. Clase 2, beta bloqueador. O sea, dos palabras. Beta bloqueador. ¿Qué es beta bloqueador? Clase 2. Clase 3, antagonistas de los conductos de potasio. Clase 4, antagonistas de canales de calcio. Y clase 1 están relacionados al antagonismo de los conductos de sodio, son los principales. ¿Cuáles son los canales principales en la conducción nerviosa? Los canales de sodio. Los clase 1, sodio; 2, beta bloqueador; 3, potasio; 4, calcio. Y los otros están los que hay que recordar: la digoxina y la adenosina. La adenosina de elección en taquicardia paroxística supraventricular y la digoxina, que ya hemos dicho que tiene efecto inotrópico positivo y antiarrítmico. Solo dos efectos. Listo, entonces vamos a repasar un poquito de fisiología porque es importante. Esto de historia, todo esto ya. Miren las fases del potencial de acción. ¿Cuántas fases hay? Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Miren, en la fase 0, también hay la fase 0, perdón, ¿qué cosa entra? Sodio al intracelular. Ya está, así. Y en la fase 1, un poquito de salida de potasio, sigue la entrada de sodio, hay entrada de calcio, ¿no? Y fase 2, ingreso de calcio también, ¿qué más? Salida de potasio, ¿qué más? ¿No? Fase 3, salida de potasio. Fase 4, fase 4, entrada y salida de potasio. Miren, dense cuenta que ¿qué bombas están, qué canales están? El canal de sodio, el canal de calcio y el canal de potasio. ¿Ya? Entonces, en la fase 2, ¿quién actúa? Antagonistas de canales de bien. Y en la fase 0 y en la fase 1, ¿quiénes actúan? Los antiarrítmicos de clase 1, que son antagonistas de canal de. Y en la fase 3, los antagonistas de canales de. ¿No es cierto? Entonces, más o menos va por ahí, ¿no? ¿Con qué inhibes ese canal? Para que no se produzca el potencial de. Y entre el potencial de acción, ¿se puede producir otro potencial de acción? ¿Cómo se llama ese periodo? Donde no se puede.
el periodo refractario. O sea, mientras esté hiperpolarizada la membrana, o sea, el sodio está entrando al intracelular, está polarizado. Así haya otro estímulo, no se va a despolarizar porque ya está, ¿no? Entonces miren, ¿no? Entonces la fase 1, fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y acá en línea recta lo ponen, ¿no? Este gráfico es del otro libro, no me acuerdo qué libro es, de Casum, creo que es este, ¿ya? Miren en la fase 0 como el sodio entra del extra al intracelular. Luego, ¿qué pasa? Calcio también, ¿no? Del extra al, luego a la par, ¿qué va saliendo? Potasio, del intra al extra. Luego, la bomba de sodio, potasio. Bota sodio, entra potasio. Después, intercambiador de calcio y sodio. Sale calcio, entra sodio. Y luego, los canales comunes y corrientes de sodio, calcio y potasio. Potasio sale, sodio y calcio entran en favor de su gradiente de concentración. Entonces a esos niveles vamos a por los antiarrítmicos, miren. Ahí está, miren. Los de la clase 1, hemos dicho, ¿quiénes son los de la clase 1? Clase 1. En la clase 1 hay 1A, 1B y 1. Son preguntas que salen. No van a venir, no nada. Por ejemplo, lidocaína, les he preguntado. ¿Es un antiarrítmico? No es su principal acción, pero es un antiarrítmico clase 2B. ¿No? Por ejemplo, 1B. ¿Ya? Entonces, propafenona. 1C. Entonces, ¿qué hace el lidocaína? ¿Se acuerdan? La entrada de sodio a través de los canales de sodio, voltaje. Eso hacen los antiarrítmicos de clase 1. Clase 2, beta bloqueador. No se confundan con el salbutamol. ¿Qué es el salbutamol? ¿Qué era? ¿Beta bloqueador? Beta 2 agonista. Que produce bronco. No se olvide, este es beta block. ¿Qué es el beta block? Es los que terminan en LOL. O sea, no. Beta block es beta bloqueador, propanolol, carvedilol, nalibolol. ¿Qué va a hacer? Timolol no lo representan todo al LOL, ¿no? Pero la mayoría de los que terminan en LOL son beta, carvedilol, propanolol, bisoprolol, navibolol, etcétera, ¿no? Que vamos a ver. Clase 3. ¿Es dicho? Antagonistas de potasio. Y clase 4, con canales de calcio. ¿Está? Y los otros que son digoxina y adenosina que no están dentro de esta clasificación clásica de Bowen-Wiener. ¿Ya está? Miren, aquí está. Ahí está el resumen. Por ejemplo, inhibidores de canales de sodio, clase 1. ¿En qué fases vemos del potencial de acción de los canales de sodio? En fase 0 y fase 1, ¿no? Los de clase 2, beta bloqueador, ¿no? Clásicamente actúan casi en la fase 4 del potencial. Canales de calcio, inhibidores de canales de calcio, fase 2 del potencial. Y clase 3, ¿no? 3. Inhibidores de canales de calcio en la fase 3 del potencial de acción. O sea, diferentes tiempos, ¿no? Ahora, lo que te quiero enfatizar, canales de calcio hay, los inhibidores de canales de calcio hay donde se clasifican en dos: los dihidropyrídicos y los no dihidropyrídicos. ¿Ya? Por ejemplo, acá en clases de antiarrítmicos no vamos a hablar de nifedipina. ¿Qué es el nifedipina? Un antagonista de canal de calcio. Pero, ¿es antiarrítmico? ¿Qué me dicen? ¿Se han hecho cargo? No es antiarrítmico, básicamente es el tratamiento por la presión arterial de nifedipina, ¿no? De 10 y de 30 de acción prolongada y de 10 de acción corta.
es para la presión arterial. Entonces, dentro de los canales de los inhibidores de canales de calcio o calcio antagonistas, ahí vamos a enfatizar solo dos: diltiazem y verapamilo, que tienen efecto antiarrítmico. Los demás, nifedipino, amlodipino, todos esos, esos no tienen efecto antiarrítmico y eso se usa más para el tratamiento de hipertensión arterial. Esta, miren, otra vez repasemos. Clase 1, inhiben canales de sodio. Clase 2, inhiben canales de calcio. Clase 4 también calcio, pero clase 2, ¿qué más? Y clase 3, inhiben canales de potasio. ¿Ya está? ¿No? Ya está. Miren, este se escribió en internet, ¿no? Esto creo que hay un programa para hacer esto, ¿no? Sí, alguien lo ha hecho. Y sí, está bien, ¿no? Clase 1A, 1B, 1C. Del 1B, ¿quién tiene que recordar? Lidocaína. ¿Para qué tipo de arritmia estaba indicada de lidocaína? ¿Ventriculares o supraventriculares? Ventriculares, pues ese poquito estamos dando sangre. ¿Ya? ¿Listo? La clase 2, ya vamos a ver la clase 3 y la clase 4. Ya, creo que ahí nos vamos a quedar, chicos, porque la siguiente clase sería el 28, ¿no? Y ahí terminamos esto y un tema más de hacer. Es harto, ¿ah? Es harto, o sea, no se confíen, vengan, asistan. A ver, eso de venir y salirse, eso no está bien. Porque si se sale así, mejor no venga. A ver, la quita, por favor, no te enseño.